Bueno, Axel Callis ya nos acompaña aquí en el estudio para comentar este debate que surge. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. A partir de, bueno, lo ocurrido con el ex canciller Alamán, ex canciller ya a esta altura hay que decirlo, ¿no? La oposición habla, lo veíamos ahí, de ese síndrome que se le llama del pato cojo, pero también algunos analistas apuntan a eso que se decía también allí en la nota, que hay un periodo demasiado extenso, al parecer, entre la elección y la toma de posesión que posibilitaría esto. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Con acortarlo? Buenas noches. Sí, acortarlo evidentemente porque acá estamos en Chile, América Latina. Uno que ha trabajado en el Estado, uno sabe que te dicen, no, si estamos en época de elecciones, por lo tanto se trabaja más lento. Ya, por lo menos si en noviembre son las elecciones, ya en septiembre la máquina se empieza a detener y hay poco entusiasmo, poca energía hasta marzo. O sea, en el fondo no son los últimos 82 días o casi 3 meses, sino que en realidad son 5 meses que la baja intensidad es bastante notable y bien notoria en el Estado. Bueno, esto se corrigió a partir de que la segunda vuelta caía en enero. Entonces hubo una modificación que extendió el plazo un poco, Y el ¿no? problema, Ramón, es que son muchos los cargos que se tienen que disponer. O sea, son 3.000 personas más o menos los que el estado de confianza de los distintos ministerios, distintas reparticiones, y eso es mucho. El año, no sé, hace 10 años atrás, Bélgica estuvo, por ejemplo, casi 2 años sin primer ministro, porque el primer ministro en un estado parlamentario no podía constituir el gobierno, pero no pasaba nada, porque hay mucha musculatura y los cargos de confianza son súper poquitos. Entonces es distinto llegar con 100, 200 personas que 3.000. La máquina se ralentiza mucho, se le cae el lápiz, como se le dice a muchos funcionarios, y claro, y suceden estos tipos de eventos, porque 82 días puede suceder cualquier cosa. Veamos precisamente en una gráfica comparativa lo que pasa en Chile con algunas situaciones en otras naciones. Veámoslo de inmediato. Por ejemplo, lo decías tú, 82 días en el caso de nuestro país con esta elección y la toma de mando de Gabriel Boric. En el caso de Joe Biden fueron 78 días. En el caso de Jair Bolsonaro en Brasil pasaron 65 días desde la elección hasta que asumió. En el caso de Alberto Fernández pasaron 44 días. Todos son menores a nuestro país. ¿Y qué pasa con lo de Luis Arce, por ejemplo, en Bolivia? Ahí fueron 21 días, bien corto. Sí, pero el caso de Bolivia es bastante, a veces eran 2 meses, a veces 1 mes y medio. Es flexible Bolivia, es como un poco como el sistema democrático. Pero ojo, Biden, Bolsonaro y Fernández son de países federales. Es decir, donde la estructura del poder del Estado está en los estados propiamente tal. Es decir, no es como en Chile, que es un Estado unitario, ahora se está discutiendo eso en la convención, donde si se paraliza el corazón, se paraliza todo el cuerpo. En el caso de estos 3 países, imagínate, 78, 65 y 44 días, igual es harto tiempo, pero no se para la gestión y la administración del Estado porque está descentralizado o más bien está federalizado. Ahora, aquí lo que está sucediendo en nuestro país igual es llamativo porque tenemos de 23 ministros en ejercicio, hay 4 realmente que están ejerciendo el cargo en este instante, titulares. Sí, pero y acuérdate que a veces un ministro subroga a 3 o 4 ministros al mismo tiempo, porque le tienen mucho, en el régimen presidencial le tienen muy poca fe a los subsecretarios. A veces, en vez de subrogar el subsecretario, subroga un ministro paralelo. Yo me acuerdo, he visto, por ejemplo, que el Ministerio de Interior es subrogado, el Ministro de Interior subroga a 4 o 5 ministros que están de vacaciones y evidentemente vemos caras nuevas en las notas de prensa en esta época porque al fondo hay muchos ministros que en el verano es donde muchos subrogantes que en el verano les gusta lucirse. Aprovechemos que estás aquí para conversar de otros temas también políticos, porque el CERVEL oficializó la nómina de partidos políticos que van a desaparecer al no cumplir con los requisitos establecidos por la ley. Nómina que es idéntica a la que adelantó Axel en noviembre pasado. Tú lo dijiste aquí, en este mismo estudio, así que ¿seguro? Por eso te damos... Sí, está grabado, te damos los créditos. Tú dijiste que estos no iban a llegar porque no iban a cumplir el requisito. Exacto. Un 7, querido amigo. ¿La chunté? Todo. No, pero estaba fríamente calculado. No, en realidad lo que hace es que uno estudia las candidaturas que habían presentado estos partidos y eran débiles. Entonces eran buenos candidatos para desaparecer. Quiere decir que
pasa con la ley con ellos? ¿Desaparecen definitivamente? Sí, mira, a esta altura el partido... ¿O se pueden rehacer? Sí, todo se puede rehacer si empiezan a juntar firmas, pero como está la Convención Constitucional en paralelo, es importante que a lo mejor existe la posibilidad que exista otro régimen de partido, por lo tanto otros requisitos para constituirse y no sea el juntar las 20.000 firmas, 21.000 firmas y todo ante notario o por sistema de clave única. Entonces puede cambiar eso. Si yo soy asesor de estos 12 partidos, yo te diría, calma, no hay elecciones en el corto plazo, esperemos qué pasa con la constituyente, porque a lo mejor se puede flexibilizar un poco y pueden haber requisitos que sean distintos. A mí personalmente el tema de las fichas no me dice nada. Lo que hacen muchos partidos es juntan, inflan la inscripción con ficha, ahí hay mucho clientelismo, muchas cosas así, y al final, como se dice en buen chileno, guatean a la hora de las elecciones. Para mí, el mejor indicador de la salud de un partido es cuántos votos obtienen en una elección. Partido que obtiene votos es partido que está vivo y por lo tanto debería permanecer en su vigencia. Muy bien, y estos son los que se salvaron, que incluso algunos quedaron ahí. También le apuntaste, debo decirte. Sí. O sea, mira, la verdad es que pensé que iba a pasar un poquito más de turbulencia al PPD. Evópoli estuvo cerca, lo salvaron los senadores. La democracia cristiana fue una sorpresa para mí, le fue mal. Y acá hay algunos candidatos para la próxima elección, o sea, para desaparecer. Revolución Democrática es un partido de gobierno hoy día. Y es un partido nuevo. O sea, ¿tiene cuántos subsecretarios? ¿Se acuerdan, no, don Ramón? 10. 10. Sí, pues tiene 2 ministros. Y dos ministros. Así es. Así que vamos a ver ahí cómo se mueve, pero un partido nuevo, igual que Convergencia Social, que acuérdate que se inscribió hace poquito, no pueden estar pasando estas turbulencias tan prontamente creados. Ya, no te voy a decir buenas noches porque luego te voy a decir que vuelva. Cuando estemos hablando, a comer una alcanzo merienda, a darte una vuelta por allí, un cafecito, sí, lo que sea, vamos a hablar de la convención. De la convención, yo te llamo. Ya. ¿Ya?